familia cordobesa reunida frente al televisor, bienvenidos a 5 Noches, bienvenidos a una nueva semana de 5 Noches. Abrimos con un tema que realmente les va a interesar y mucho, un tema que lo hemos visto en los últimos días en los medios y que está realmente en boga, y se trata de el alquiler de vientre, comúnmente conocido así, o la gestación subrogada. Lo vamos a hablar con especialistas, lo vamos a hablar con médicos, vamos a hablar con nuestros panelistas sobre esto, y además, como cada lunes, la mesa de deportes. Vamos a arrancar, vamos a comenzar, vemos los anticipos del programa y luego abrimos el juego. Dale. Quédate para ver 5 Noches. Hablaremos del alquiler de vientre. ¿Por qué genera tanta polémica? En 5 Noches Deportes, el arranque de la Superliga y cómo se preparan los equipos cordobeses. Además, en vivo, Juan Pablo Rezónico. Esto es 5 Noches, en vivo por Canal 10. 21:32, estamos en vivo, bienvenidos a todos al living. Aquí empezamos ya a desarrollar el tema de la noche, el tema central que tiene que ver con lo que veíamos recién en los anticipos, lo que decíamos, alquiler de vientre. Por eso trajimos a un médico, trajimos también a un ex vocal del Tribunal Superior de Justicia, con quien vamos a ver toda la parte de la cuestión técnica legal de todo esto. En primer lugar lo presento al doctor Ignacio Sosa, que es director del Centro de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba y jefe del servicio de neonatología de la Clínica Reina Fabiola. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, doctor. ¿Cómo va? Un gusto. Bueno, muchísimas gracias por venir nuevamente, por segunda vez en el año lo tenemos. A lo mismo, al igual que el doctor Armando Andruet, que es ex vocal del Tribunal Superior de Justicia y además titular de ¿qué cátedra es? Filosofía del Derecho. De Filosofía del Derecho. Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Gracias por venir, Como cada lunes, Luba Larati, Sergio Antoniazzi, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches, Cadio, cerrando el fin de semana largo, me imagino. Claro, todos. bueno, hoy como feriado, pero estamos en vivo acá, Claro, exactamente. Bueno, ¿qué tema el de hoy, Con un tema realmente interesante que vamos a empezar a ver y vamos a empezar a desandar. Alquiler de vientre, así se lo conoce comúnmente, popularmente, en realidad el nombre sería gestación subrogada. Lo vamos a ver y luego lo charlamos, dale. Gracias a la ciencia existen cada vez más métodos para lograr tener un hijo. Uno de ellos es la gestación subrogada, o comúnmente llamada alquiler de vientre, una técnica con gran auge en los Estados Unidos desde hace décadas. La gestación subrogada suscita fuertes controversias éticas, legales y sociales. Consiste en implantar un embrión producto de la unión de un óvulo y un espermatozoide de una pareja, en que la mujer no tiene útero o tiene un útero con una condición que no le permite anidar. Ese embrión se coloca en el vientre o el útero de una mujer que se ha preparado previamente con algunas hormonas para recibir la implantación de este embrión. ¿Es tu hijo biológico o no es tu hijo biológico? Depende. Hay casos que sí, hay casos que no. Mi caso particular sí lo es. Es mi óvulo y el esperma de mi marido. Pero se introduce ese embrión en el vientre de otra mujer y gesta a tu hijo o hija por ti. Y luego te lo entregan en tus brazos y formas una maravillosa familia y eres feliz. Rusia es uno de los pocos países en Europa en donde está legalizada la subrogación comercial. El precio medio del vientre de alquiler suele ser de $40.000. En la mayoría de los casos todo sale según el guión establecido. Así lo vivió Alexandra. Cuando estás sola con el niño en el hospital es casi imposible decirle adiós, pero al ver la felicidad de los padres biológicos no entran dudas. Sus lágrimas, su emoción, participar de ello fue precioso. ¿Cuál es la situación legal en la Argentina para tener hijos con este método? ¿Por qué genera un debate ético en algunos casos? Algunas de las preguntas que quedan planteadas y obviamente primero que nada empezar con la cuestión médica, ¿no? ¿En qué casos y cómo se lleva a cabo y por qué esto, doctor? Bien, en realidad más allá de la profesión, sobre todo por ahí lo más interesante es dar el marco ético, bioético al problema que se superpone con lo médico, claro, obviamente. Y yo diría que esto uno lo puede enmarcar, como dice un antropólogo, Claude Lévi-Strauss, que él habla, para introducirse en el tema, y eso que escribió hace muchos años sobre esto, ver qué pasaba en los pueblos sin escritura. Porque uno, bueno, está imbuido y metido en lo que es la sociedad occidental, y pareciera que esos son los parámetros y nos metemos
muchas veces con un pensamiento único. Entonces, este tema ya se ha vivido, no en forma artificial, pero en diversos pueblos aborígenes. Él cita a Burkina Faso en África, Brasil también grupos de aborígenes, incluso en el Tíbet, y va haciendo analogías con lo que hoy le pusimos un nombre o lo etiquetamos como alquiler de vientre, ¿no? Entonces esto hay que darle un marco, yo diría, cultural y social dentro de lo que es la vida económica también de una población y las creencias religiosas. Claro. Y de ahí uno puede, digamos, estructurar dos problemas fundamentales, que es lo que se plantean en general, lo que uno puede leer, lo que uno puede profundizar. Hace poco con el doctor Armando nos ha tocado una consulta del Comité Ampliado de Bioética de la Justicia. Hace 10 días estuvimos justamente con una presentación que se ha hecho en la justicia en Córdoba. Y esto tiene lo que es una problemática jurídica, claro, que es un poco lo que por ahí hablamos antes de empezar, pero después hay una fuerte problemática psicológica y moral, uno pudiese decir, u ética, claro, o ética. Y de ahí en más es donde se ha universalizado, donde uno ve las diferentes opiniones en el mundo, en los países, un poco, claro, como decía acá, claro, los adelantos. De acuerdo, ¿no?, al país, en principio es legal alquilar el vientre. En otro país, digo, lo que genera por ahí es cierta controversia, sea en el estado que sea. Digamos, alquiler de vientre suena muy mercantilista, uno por ahí, está bien que son definiciones o nombres, digamos, más que definiciones, pero uno podría decir maternidad subrogada o gestación subrogada. Bueno, y en el fondo, ¿qué significa eso? Es cuando una pareja o una persona que, ¿no es cierto?, obviamente si una persona no puede tener un hijo, ¿no es cierto?, entonces le piden, le solicitan a una mujer que tenga su hijo. Claro. Eso es básicamente, ¿no es cierto?, en donde termina y se cierra la historia. Lo que pasa es que eso sin duda que genera una serie de problemas para lo que es nuestra mentalidad, y también porque casi que cualquier persona que uno le pregunte, uno dice, bueno, ¿cómo se va a criar ese hijo en un ambiente materno que no va a terminar siendo su madre? Claro. Entonces esos son los aspectos psicológicos que abarcan a la mamá y a ese bebé. Y por otro lado, los padres sustitutos, ¿cómo se hacen cargo de esta situación donde después, digamos, aparecen en escena los problemas legales? Claro. Pero, digamos, antes de la legalidad hay un sinnúmero de factores de orden psicológico y ético, donde la otra gran discusión son, ¿no es cierto?, la gran discusión es los alquileres de vientre, donde hay agencias de por medio, claro, o donde hay un rédito económico, que va a ser difícil que en general, yo creo, se esté de acuerdo, pero eso existe. Claro, en Estados Unidos, ¿no?, por ejemplo, es así. Bueno, recién veíamos en Suecia, por ejemplo, que con $40.000 uno puede ir y rentar un útero. En Rusia, en Ucrania, en California, ¿no es cierto?, ha sido muy difundido, claro, por ahí en un programa también. Ahora empieza a surgir... No, esto decía cortito que era entonces lo mercantil, el alquiler, claro, como tal, donde hay un rédito económico, claro, más allá de las circunstancias que uno pudiese decir esa embarazada necesita, ¿no? ¿No es cierto? O sea, pago tanto. Y la otra, la altruística, que es lo otro que se debate, que es aquella persona, aquella mujer que se ofrece por cariño, por amor, muchas veces por, claro, relaciones de amistad, familiar. Sí, yo creo que hay que diferenciar también, porque yo creo que la valoración ética o moral de una sociedad va a ser muy diferente en un caso y en otro. Claro, eso es lo que pasa. Ahora, nos encontramos ante esta situación en la que una persona pone el esperma, otra persona pone el óvulo y otra persona pone el vientre, en este caso, digo, en lo que sería un caso común de gestación subrogada, en este caso, ¿no? ¿Quién es? En este caso, el padre es quien puso el esperma, la madre es quien puso el óvulo, pero ¿qué lugar ocupa la mujer que lo llevó durante 9 meses a ese embarazo?
cuando yo voy a la hora de tener que anotarlo ante un registro civil, ante empezar los primeros trámites burocráticos, a minutos de haber nacido ese bebé, esa vida. Y hay que llamarlo Android. Ahí lo llamamos Android. A ver, vamos a tratar de clarificar un poco, porque la cuestión es no solo que es compleja jurídicamente, sino que es mucho más compleja desde lo antropológico y por supuesto desde lo ético y bioético. Primero yo precisaría que tal vez el nombre más adecuado, atento a esta heterogeneidad que pueda haber, es plantear una, como denominación, gestación por sustitución. Bien. Decir gestación por sustitución presupone algo que es muy importante y que decir gestación por subrogación no lo atiende debidamente. ¿Por qué? Porque pueden darse situaciones que no sería el caso, digamos, planteado, que sería un caso, podríamos decir, genérico básico ese, claro, sino que podría ser el caso en donde sea un matrimonio igualitario masculino el que en definitiva quiere acceder a la técnica. Y obviamente de ser ello, ninguno de ellos puede ser madre, claro, motivo por el cual, en definitiva, la subrogación no es de gestación, es de gestación, sería indebido, es de sustitución, claro, porque en realidad un hombre no puede gestar por claro, porque se necesitan los óvulos de la mujer. Digamos, no, porque lo que no tiene es útero, claro, es decir, para gestar. Ah, para gestar, bien, perfecto. Entonces, la denominación adecuada sería esa de gestación por sustitución. Ahora, el Código Civil, porque de esto se trata, estamos frente a supuestos que están absolutamente normados dentro de la ley. El Código Civil se ha reformado hace relativamente muy poco tiempo, hace 2 años, y hace 2 años había un capítulo, había un artículo que precisamente habilitaba un tipo especial de filiación, que era la filiación bajo estos supuestos por sustitución. Ahora bien, ese artículo no fue aprobado, fue precisamente retirado del proyecto legislativo, motivo por el, junto con otro, también estaba la filiación post-mortem, es decir, también era una hipótesis que el legislador que había pensado el código lo había incorporado, pero también quedó fuera de lo que es hoy. Claro, hoy en este caso sea dejar óvulos o dejar esperma para una futura maternidad, paternidad post-mortem. Exacto, cuando, pues si por alguna razón la persona moría, fallecía o iba a ser sometida a un conjunto de trabajos médicos, quimioterapias, rayos y después moría, bueno, estaba allí conservado la gameta. Bueno, de hecho que en realidad lo único que tenemos hoy en el código son 3 tipos o 3 formas de filiación que son rigurosamente las indicadas y no hay más. Es decir, son las que conocemos. No, posiblemente, digamos, lo que nosotros conocemos es la filiación biológica, que es la natural, habitualmente la más corriente y natural. Luego tenemos la filiación por adopción y luego el código se incorpora la filiación por las técnicas de reproducción humana asistida. Pero decir técnicas de reproducción humana asistida es algo que no es la subrogación o la sustitución. Esto es otra cuestión, porque en las técnicas de reproducción humana asistida lo que tenemos es quien dona gametos o quien sea propios o sea por donantes, pero acá lo que tenemos es alguien que va a hacer la aportación del producto de esa... Que aloja ese embrión que posteriormente será el bebé. Motivo por el cual, de acuerdo a la realidad de lo que es la norma, hoy la madre, ante la pregunta inicial suya, la madre es esta mujer que está sustituyendo el embarazo. ¿Quién pone el vientre en este caso? Quien pone el vientre, quien da a luz para el Código Civil es la madre de una persona que nace. Luego de esto yo tengo que seguir un camino legal para que esa persona deje de aparecer legalmente como la madre y aparezca la persona que sea padre o madre. Exacto, ese es un sinfín, digamos, de recovecos jurídicos. Por eso hay, digamos, todavía yo trato de mantenerme solamente en el plano descriptivo normativo. No estoy dando una definición valorativa de la cuestión y con todo gusto luego la damos. Posteriormente, en el año pasado, en el año 2016, se presentaron ante el Parlamento Nacional
dos proyectos de ley que tendían precisamente a buscar de nuevo la solución que el legislador en la reforma del Código había desistido o había anulado. Esos dos proyectos se diferencian sustancialmente en lo siguiente, en que uno de ellos vuelve a trabajar sobre la línea del viejo artículo del Código, que nunca entró en el Código, y que era lo que decía, que en realidad cuando se iba a buscar una gestación por sustitución, previamente había que pedir una homologación y una autorización en el Poder Judicial. Hacer primero el trámite en la justicia. Primero el trámite para ver si estaban dadas ciertas condiciones generales que el Código preveía en aquel momento y recién luego autorizar. El otro proyecto no requiere eso y dice que bastaría simplemente con la autorización y el cuidado de ciertos aspectos formales ante el instituto o en el centro que se encargue de hacer ese tipo de práctica. Quedan muchas cosas por hablar, me quedan Sergio, me queda la luz todavía, porque vamos a empezar a meter esto también en el tema de lo que planteó el doctor. A ver, si es por una imposibilidad de la madre, lo vemos bien. Ahora, si es una persona que no quiere llevar adelante un embarazo y puede, de alguna manera, que el embarazo vaya por otro lado, está mal visto. De ahí en más empiezan a surgir un montón de cuestiones que ya vamos a estar hablando y ya vamos a estar desarrollando. Antes te cuento que Cotreco lleva adelante una campaña de concientización en los colegios de Córdoba con la obra Menos basura, más cultura. Enseña a los chicos a cuidar el ambiente en el que vivimos. Si todavía no la viste, podés escribir a relacionesinstitucionales@cotreco.com y de esa manera coordinás una visita. Corte y ya volvemos.